Ay, corazón, corazón, corazón. Tus ojos me están llenando solo con verlo. Somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos todo. Somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos. Somos dos, somos dos, somos dos, somos dos, somos todo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Distintos Parecidos por el canal 30 de la televisión digital abierta Señal U, también por el 22 de Super Canal HD. Saludo a Marcelo Sastre, mi compañero. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. En verdad, si te digo bien, un poco preocupado porque todavía no sé en qué me voy a volver. Me vine en colectivo, ¿viste? Cuando pagás y te queda el último pasaje, bueno, me quedé sin nada. Bueno, en verdad te quería pedir un favor. ¿Qué tema, no? Bueno, habría que averiguar ahora si está contemplado el tema del préstamo de la tarjeta. Yo la verdad que no lo sé, así que lo vamos a averiguar. No vaya a ser que sea mejor por ahí prestarte un cuchillo para que salgas a la calle que prestarte un abono. Digo, porque con esto de la penalidad de los 30 días que puede llegar a tener una persona de cárcel en el caso de no poder demostrar el pago del boleto, hay que averiguar, ¿no? No es cualquier cosa andar prestando el abono. Si no, te lo presto, no hay ningún problema. Bueno, si no me lo quieres prestar. No, yo lo tengo acá. En el caso de que lo necesites, pero primero averigüemos. Bueno. Hoy por hoy es todo un tema. Pero bueno, de este tema justamente vamos a hablar el día de hoy. Exactamente, vamos a hablar justamente del Código de Falta, la Ley Provincial 3365, que ya tuvo alguna, si se quiere, algunas modificaciones en cuanto a dos artículos en particular, que se dio justamente en el día de hoy, que fue aprobado en Cámara de Diputados, aquí en la provincia de Mendoza, y vamos a estar a lo largo del programa desarrollando este tema, preguntando, sacándonos algunas dudas, y como siempre, bueno, tratando de informar y llevar a la gente lo mejor. Así es, bueno, porque evidentemente va a ser un tema que se va a continuar hablando en la semana, hoy con una noticia muy fresca. Así es. Bueno, presentamos el tema, como estamos acostumbrados con el clip, y ya nos sentamos a debatir y a charlar con nuestros invitados. Venimos a presentarnos ante la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales a los efectos de explicarles a los señores senadores cuál es el espíritu del proyecto que hemos presentado ya en el Senado, que hace una modificación del Código de Faltas. Bueno, la modificación del Código de Falta, que son dos artículos, viene a dar una respuesta a un vacío legal o jurisprudencial. Nosotros no queremos esperar que haya un robo para recién a la persona venir a quitarle el arma al objeto portante. Entonces, ¿qué encontramos? Gente que anda muy lejos de sus barrios, 2 de la mañana, con un cuchillo y no tiene justificación. A esa persona le vamos a quitar el cuchillo y le vamos a imponer una multa y un arresto. El tema de los trapitos es el tema más recurrente dentro de las quejas, que lo que vamos a hacer es que esta conducta sea tipificada dentro del Código de Faltas. Cuando se radica la denuncia hay poco por hacer porque quizá, en este caso, el Código de Faltas amparaba este tipo de actividades. ¿Qué hacemos? No, para los pibes, vas a matar. Va para la casa. ¿Vamos? Está bien, me voy, está todo bien. Con vos está todo bien. Bueno, ahí justamente presentábamos el tema con un poco de humor, también lo hacíamos en la presentación con Marcelo Sastre, pero sí tenemos que hablar en temas serios, si se quiere, este Código de Faltas, en cuanto a que compone, es un compendio que encuentra, o se encuentran, mejor dicho, los delitos menores, si se quiere, que no se encuentran tipificados en el Código Penal, y hoy vamos a meternos de lleno con esto. Para eso trajimos gente especializada. Estamos con Pablo Priore, diputado provincial del PRO. Gracias, Pablo, por venir hasta acá. No, gracias a vos. También estamos con Héctor Fresina, presidente del bloque del FIT. Héctor, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Le podemos decir Tito? Porque todos le dicen Tito. Todos me dicen Tito, no hay ningún problema. Al revés, me gusta. Empezamos puntualmente y haciendo eco justamente de lo que veníamos hablando. El Código de Faltas. ¿Qué es el Código de Falta en la provincia de Mendoza o cómo se encuentra actualmente, teniendo en cuenta que se aprobó allá por el año 1965? Bueno, estamos hablando de una ley de la dictadura. Una ley que regula la vida social en la provincia de Mendoza y establece una serie de penas que son realmente vistas desde hoy, pero también desde aquella época realmente absurdas, ¿no? Un código muy represivo, muy sancionatorio, muy punitivo, de una serie de conductas que no hacen más que crear un estado represivo, un estado policial en la provincia, que lejos de aminorarse con el tiempo, se va agravando. Lo que se aprobó hoy en la legislatura es muy grave.
porque deja en situación de conflicto con la ley a cualquier ciudadano. A cualquier ciudadano que pueda portar un objeto que pueda ser usado para un delito. Esto es un objeto cortante o un objeto contundente. ¿Y cuál es el límite de un objeto contundente? El objeto contundente puede ser un vaso, puede ser Sí, una botella. una botella, un martillo. Cualquier persona puede ser portadora de cualquier objeto contundente. Que depende del policía y del criterio del policía si considera que eso va a ser usado o no en un delito. Por lo tanto, estamos todos a merced del criterio de los policías que nos paren en la calle y nos encuentren algún objeto contundente. Claro. Yo hoy lo califiqué como un disparate lo que se estaba votando. Lamentablemente se votó con todo el bloque oficialista a favor y gran parte del peronismo, incluso mayoritariamente el peronismo votó a favor. Y considero que esto es directamente poner en la ilegalidad al conjunto de la ciudadanía. ¿Con qué objetivo? Claro. ¿Para qué se pone al conjunto de la ciudadanía a merced del criterio de un policía? Creo que es a los efectos de que cualquier ciudadano sea vulnerable o sea sujeto o pasible de ser llevado bajo arresto o sancionado de alguna forma, porque se establecen varios días de arresto para los portadores de este tipo de elementos que cualquier persona usa. Claro, justamente hablabas vos del bloque justicialista y hay alguien dentro del bloque que ha venido al programa, que es Jorge Tanús, dijo, estamos legislando para la gilada. Esta fue la frase que utilizó él, varios medios lo levantaron y hace eco justamente a esta medida de intentar de modificar el código de faltas. Hay que hacer un par de declaraciones. Primero, 1965 era gobierno democrático, no había dictadura. La dictadura fue hasta el 62 y a partir del 66. En el 66 se empezó a aplicar. Por eso, pero el 65 fue dictado en un gobierno democrático el código. Sí creo que está desactualizado, hay que actualizarlo. De hecho, yo he presentado un proyecto mucho más moderno, con las normas tendientes a las normas modernas del Código de Convivencia, que lo se está usando ahora. Pero no, a ver, lo que cambia... A ver, primero, un policía, si ve una persona en actitud sospechosa, sin la modificación de hoy, con la modificación, o con el Código viejo, con lo nuevo, podía perfectamente demorarlo y hacer la averiguación, porque está dentro de la facultad y lo puede hacer. La diferencia es que hoy con el código nuevo le puede confiscar el elemento, que antes no podía, y no va a quedar a merced del policía establecer los días de arresto, sino que se abre un proceso donde hay un juez de falta, donde la persona tiene derecho a defenderse, y ahí se va a establecer la sanción. Entonces no es que quede a criterio del policía aplicar el arresto, queda a criterio del policía si cree que la persona está en una actitud sospechosa y que tiene un elemento que puede ser propicio para cometer algún hecho ilícito. Y tiene esa actitud sospechosa, no a ver... Pablo, si está el arresto lo ejecuta el policía. Después el juez de falta determina cuánto va a ser pero el el arresto castigo. hoy el policía lo que puede hacer es demorar, no arresta, digamos, Demorar. puede arrestar pero demorar, Llevar por la pero no fuerza aplica, a un ciudadano. no aplica una sanción de arresto, tiene que demorar y poner inmediatamente a disposición del juzgado de falta, que lo puede hacer actualmente, ojo, hoy lo puede No hacer... por lo que se está tipificando hoy como conducta ilegal. A ver, lo hace como averiguación de delito. No lo puede hacer. Sí, pero ese es otro tema. O lo hace como averiguación de antecedente, y Eso es lo otro puede tema. tener hasta La 48 averiguación horas. antecedente no te pone por fuera de la ley. Y esto tampoco te pone por fuera de la ley, te abre Sí, un proceso nomás. Sí, te está tipificando una conducta No. y está A ver, diciendo que es va a ser contraria el a ley. El juez que va a resolver si es contrario a la ley o no va a un juez contrario a la ley, creo, digamos. O sea, creo no, es así. Se establece que es pero a una ver, falta, Pablo. Pero a ver, pero quien quien determina... A ver, portar un arma de juguete. Por eso, pero... Y en ese caso ni siquiera a ver, se hace el pero criterio de tiene que que ser con- demuestre que es para otra cosa. No, pero no es portar un arma con criterio para eso. O sea, si está un niñito jugando en la plaza un arma de juguete, no es un delito. A partir de hoy sí. No. Es una falta. No es una falta. Está Bien, así y entonces, especificado. ahí es el tema, ¿no? El vacío legal del que estamos hablando. Llega un momento en el que podemos llegar a sospechar que tal vez la aportación del arma blanca, no del arma blanca, por eso sería, pero la aportación directamente del elemento contundente y demás, por ahí queda como ese vacío, ¿no? De decir, bueno, ¿es por portación del elemento o es por portación de rostro? No es un vacío, no es como dice Priore. Lo que establece la ley que se votó hoy es que es falta la aportación de un arma que sea réplica
de un arma real. Es una falta. No es algo que queda ni siquiera a criterio del policía, porque en el caso de un arma réplica, ni siquiera queda a criterio del policía a ver si justifica a la persona que lo porta o no. Es directamente una falta. Volviendo al código de falta, que como bueno ustedes decían, se sancionó y se promulgó en el 65 y se publicó en el 66, para aclararlo y dejarlo en claro. Y déjame aclarar una cosa. En el año 65 él dice que había democracia, pero el principal partido del país estaba proscripto. Claro. Vaya democracia. Sí. Bueno, volviendo al tema de justamente... Participaron como tres banderas y nacional, digamos. El dirigente estaba exiliado y no podía volver. El dirigente de ese partido. Y te digo que no soy peronista, pero defiendo el derecho de todos los partidos a la participación democrática. Sí, momentos de la historia argentina que por ahí son mejores olvidarlos. Pero bueno... No olvidarlos, pero sí. Sí, olvidarlo, tratar de hacer memoria, pero... Sí, obviamente, de continuar. Exacto. En cuanto al código de faltas, te quería preguntar a vos, Tito, fue el año 1965, 66, ahí, pero ¿crees que tiene que tener una actualización este código? ¿O cuál sería la actualización que vos considerás que debería de tener? No, yo creo que hay que derogarlo. Directamente. Hay que derogarlo porque va en contra de las libertades democráticas que tiene cualquier ciudadano. Insisto, y acá quiero llamar a la reflexión sobre un punto. No estamos hablando de en cualquier circunstancia que se produce esta modificación del código y este resucitar del código con medidas más punitivas, sino que se produce en un momento donde el gobierno nacional y provincial vienen anunciando un ataque a los derechos laborales, a los derechos sociales, a los derechos jubilatorios del conjunto de la población trabajadora del país. Lo cual, por lógica, va a generar algún tipo de expresión de repudio. Porque si a un laburante le sacan sus derechos, que costó décadas conseguir, si a un jubilado le van a sacar parte de lo que tendría que ser el aumento que está dispuesto y se va a reformar todo un sistema jubilatorio en perjuicio del jubilado, del trabajador que el día de mañana se jubila, va a generar resistencia. Entonces, cuando hay resistencia popular, cuando hay luchas populares, el Estado que ejecuta las reformas en contra de los trabajadores va a tener o va a querer tener a su disposición todas las herramientas legales para que sus fuerzas represivas actúen avasallando también los derechos a la protesta, que va a generar este ajuste, este ataque a las condiciones de vida del pueblo. En estas circunstancias se está fortaleciendo el aparato represivo y digamos, el aspecto legal que facilita que el aparato represivo actúe de una manera completamente discrecional. O sea, justo rescato una frase que vos mencionabas, o por lo menos salió en un portal web aquí, decías, es una herramienta del Estado para detener a cualquier ciudadano. Vos, Pablo, ¿cómo ves esto? A ver, creo que estamos llevando a extremo que no hay nada, muy lejos de la realidad lo que plantea él, digamos. Si regular el tema de los elementos contundentes o una réplica de arma con unas conductas sospechosas tiene que ver con una manifestación, creo que estamos hablando de cosas distintas, digamos. Hoy no se reguló ni se prohibió las manifestaciones ni los reclamos populares, digamos. Hoy se reguló una conducta de tener elementos extraños. Yo estoy imputado por participar en una. Sí, bueno, pero pues ya está en la ley. Está en la ley, no es ni código de falta. Es la ley. Cortar una ruta es un delito, digamos, y está en la ley. Modifiquemos el código penal. Depende de cómo se aplique. Por eso modifiquemos el código penal. Si el derecho a la protesta es constitucional y la Constitución está por encima de la ley. No creo que haya que derogar el código de falta, porque el código de falta regula la convivencia. A ver, una persona que lo muerde el perro del vecino está legislado en el código de falta y se aplica una sanción y hay todo un procedimiento. Entonces no hay que derogarlo. En todo caso lo que hay que hacer es modificarlo y modernizarlo. Claro. Pero no derogarlo, porque el código de falta regula las convivencias. Lo que regula el código de falta es la convivencia de los vecinos. Son cuestiones que no son delitos, son cuestiones menores y en muchos casos problemas de medianería, el problema del consumo de alcohol, digamos, en la vía pública, el tema, bueno, ahora está regulado el tema de la aportación de armas, el tema de subir a un colectivo que ustedes hacían la parodia sin pagar el boleto, claro. Digamos, son cuestiones menores, entonces derogarlo no, lo que hay que hacer en todo caso es ayornarlo y modernizarlo, por hacer la convivencia. De hecho, hay muchas cosas que hay que modificar, nosotros lo hemos planteado, por ejemplo, hoy el código de falta, por ejemplo, todo lo que se recolecta por lo que sea la solución de conflictos que se resuelve por ahí en un juzgado, no está establecido dónde tiene que ir.
las donaciones que se hacen o las multas que se pagan. Entonces hay muchas cosas que hoy se pueden modificar, pero que no creo que haya que derogarlo. Vos sabés que también leyendo en cuanto a la información, veía puntualmente que la justicia de falta cuenta con 7 juzgados en la provincia, 2 justamente en el Gran Mendoza. Y me imagino que con estas modificaciones va a haber una mayor cantidad de procesos, si se quiere. No creo que aumente mucho. Sí hay que, a ver, nosotros tenemos un código procesal penal con un sistema acusatorio, que es un sistema que es el sistema que se está aplicando actualmente, donde hay un fiscal que acusa, un juez que juzga, mientras que en la justicia de falta seguimos con el sistema inquisitorio, que es el sistema que teníamos antes en Mendoza, por lo cual el mismo juez hace la investigación y después el que juzga, digamos. Eso es una de las cuestiones que hay que modificarlo. Hay que modificar el esquema, donde tiene que haber un fiscal, tiene que haber un juez que tiene que ser garante de imparcialidad. Si el juez investiga, no va a ser garante nunca el juez, digamos. Claro. Y seguramente hay que dotar de más herramientas, pero no creo que, estoy convencido que no van a ser más las causas, digamos. Lo que va a haber es tal vez un par de personas que seguramente, tal vez con el afán de cometer algún hecho ilícito o de ver si da la oportunidad para hacerlo, tal vez sí llega a pasar eso, pero no creo que vaya a haber causa, porque lo mismo, si hay una persona actitud sospechosa, hoy la policía podía arrestarlo. Claro. La diferencia es que ahora va a poder confiscarle el elemento. Exacto. Y antes no podía. Antes tenían que, después, si no tenía antecedentes, lo soltaban y le devolvían el elemento. Así fuera una ganzúa. Claro. Digamos, encontrar una persona con una ganzúa a las 3 de la mañana en un barrio a 20 kilómetros donde vivía y no le podían hacer nada, más que demorarlo. Hoy le pueden confiscar eso porque le pueden considerar un elemento peligroso. Bien. Más allá de que seguramente hablaremos en el transcurso del programa de lo que se ha aprobado hoy, me gustaría saber cuáles son los ítems que considerás que se van a seguir tratando, porque bueno, la actualización de este código de faltas evidentemente tiene distintos ítems. ¿Cuáles considerás que se van a tratar de manera inminente? Y un tema que habría que tratar inminente es el tema de las multas. Las multas están fijadas en pesos al año 1965, no sé qué moneda existía, yo nací en el 72, o sea que yo conocí el peso ley 23.298, fue el primer billete que conocí, digamos, pero no sé cuál aparecía en el 65, eso es un tema que hay que modificar. Yo estoy convencido de que, por ejemplo, la multa no tiene que ser en suspenso. Vos sabés que casi todas las normas del Código de Falta son en suspenso. O sea, la persona no es que le pongan 10 días de arresto, sea efectivo, sino que la primera sanción es en suspenso. Si vuelve a cometer otro hecho, recién ahí se hace efectivo. Por ejemplo, en el caso de cuando hay multa, a ver, si a vos te muerde el perro del vecino, le aplican al vecino una multa, la multa tiene que ser efectiva, no tiene que ser en suspenso. Si fuera arresto, sí, por la gravedad de lo que es el arresto, pero la multa para mí tiene que ser en efectivo, digamos. Bien. Y otro tema que está, por ejemplo, está el tema del alcohol, digamos, que es un tema que hay que regular y que es un tema que hay que aplicar, pero porque hay un exceso de consumo de alcohol en la vía pública y hoy no está nadie haciendo nada, digamos. Y eso creo que es un tema que es preocupante por la salud de la ciudadanía y por los accidentes que se producen a raíz de eso. A ver, los casos que vemos, el caso de esta chica ahora del fin de semana, qué sé yo, tiene que ver con el tema de muchos casos de consumo de alcohol, digamos, donde hay un abuso por parte de los menores en consumo de alcohol y termina en situaciones incómodas. Bien. Lo que yo creo es que de ninguna manera eso se resuelve con leyes más represivas o prohibitivas para la población. Eso tiene que ver con un problema cultural y demás. De todos modos, lo que señalaba Pablo, hay que aclararlo. Acá existe la posibilidad de que la policía detenga a alguien por averiguación de antecedentes. Esto está en la ley 6722, que es la ley de la policía, digamos. Sí. Regula el accionar de la policía. Esto tiene un límite de horas, son 12 horas, que a cualquier persona la puedan detener sin ningún motivo, simplemente porque al policía se le ocurre que esa persona está en una actitud sospechosa. Esto evidentemente se aplica de manera masiva y cada vez más a partir de la asunción del nuevo gobierno. De todos modos, esto venía aplicándose en la época de Paco Pérez, cientos de miles de arrestos por año se hacían, con el criterio de la cara, portación de rostro. Si vos sos morocho, tenés una determinada perfil, un determinado perfil para el policía, si sos rubio tenés otro. Si tenés una vestimenta determinada, sos sospechoso, si tenés otra vestimenta no sos sospechoso. Entonces las cárceles se llenan, las comisarías se han llenado por miles y miles de chicos jóvenes, de sectores humildes, de barrios populares, lo cual es un abuso inconcebible.
De todas maneras eso ha cambiado, Tito. No ha cambiado en lo más Sí, mínimo. ha cambiado, pues se lo ha dado toda la policía de lectores de huella dactilar, entonces Los la persona arrestos masivos, inmediatamente se ve si está en la los orden del arrestos día, si masivos tiene por un pedido, averiguación si tiene siguen antecedentes, todo se existiendo. ve inmediatamente. Bueno, Esa es una realidad y eso hay que derogarlo. Eso hay que derogarlo, no puede existir más. Ahora, esto que se votó hoy es más grave. Es más grave. No es simplemente la aportación de rostros, sino que es no la sospecha, sino que ya se está tipificando la conducta de portar un objeto contundente como una conducta ilegal. Sí, hay algunas cosas que... bueno, Entonces vamos ya a- te ponen vamos a fuera seguir. de la ley. En Vamos la a averiguación seguir. de antecedentes van a ver, te meten preso por las dudas, pero van a ver. Esto no, ya estás en la conducta ilegal. Bien, vamos a seguir desarrollándolo. Tenemos que justamente irnos al primer corte en Distintos Parecidos. Estamos en las redes sociales, en Instagram y en Facebook como Distintos Parecidos y también en Twitter, DP Senalub. Nos buscan, aquellos que quieren dejarnos un comentario, los estamos leyendo constantemente. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más Distintos Parecidos. Continuamos en Distintos Parecidos, ya segundo bloque seguimos hablando del código de falta, la modificación que se hizo en el día de hoy de algunos aspectos que tienen que ver con el articulado. Y antes de continuar con el debate y con nuestros invitados, vamos a leer las redes sociales, porque también la gente participa en Twitter y empiezan a... Bueno, este es justamente un comentario del FIT de Mendoza. Fresina, bueno, lo tenemos acá con nosotros. Rechazo modificación del código de faltas que castiga aportación de juguetes. Dan herramientas legales a fuerzas represivas en momentos de atropellos a derechos, a todos los derechos sociales y laborales. Defendamos las libertades democráticas, dice Twitter. Prensa de Diputados, por mayoría de votos es ley la modificación al Código de Faltas relacionado con las penas a quienes en la vía pública porten elementos contundentes y réplicas de armas. Esto acaba de ser hace instantes. Esta persona que dice... la noche de DML, ¿sí? En Mendoza metieron presa a una mujer por no tener dinero en el micro. Alguien le pagó el boleto, pero ella fue presa. Preguntale, dice esta persona. Y el último Twitter que dice: a piropos violentos que afectan el pudor de la mujer, Mendoza los sanciona desde 1965 el Código de Faltas con arresto y multas. Bueno, algo que por ahí se encuentra en el Código de Faltas y que no se aplica. No se aplica, Y ¿no? es actual, digamos, ahí ahora en Buenos Aires lo han legislado, digamos, también como una falta. También en el código se habla, por ejemplo, de que cuando uno se mofa o se burla de un funcionario público, de un diputado, de un senador, de alguien del gobierno, también tiene 30 días de arresto. Ajá. Para que veamos el nivel de opresión que genera este código, ¿no? O sea que el Código de Faltas, por lo que nos has comentado Tito, no tiene mucha aplicación. Sí, no sirve de mucho. Y de hecho no se puede prohibir todo. Esto ya lo decía Pedro y Pablo en los 70 con la marcha de la bronca. Bronca porque está prohibido todo hasta lo que haré de cualquier modo. Esto es así. No se puede prohibirle a la gente que no insulte en una cancha de fútbol, por ejemplo, y también está tipificado como una Pero eso no falta. está codificado en el Código de Falta, está en la Ley de Violencia del Deporte. No, en el Código de un Falta delito, también. pero es un delito por la Ley de Violencia del Deporte que la provincia adhirió y por eso se incorpora el Código de Falta. En realidad es una ley nacional, la Ley de Violencia del Deporte, donde está tipificado y la provincia adhiere y se modifican los artículos del Código de Falta. A eso va, está en el Código de Falta, pero más allá, si está en la Pero, ley pero está nacional mal, o no. a ver, pero está mal que se insulte en la cancha, Sí, Tito. también está mal mentir, pero no está... pero está mal mentir y bueno, no pero está a ver, tipificado pero a ver, como una conducta no ilegal y no sin podemos embargo mirá tomar, Macri no cómo po- miente, ¿no? Por ejemplo. Bueno, no sé en qué decir que miente, pero bueno. El Pero- impuesto al salario, por ejemplo, que dijo que iba Se ha reducido bastante y se hace a reduciendo, anular digamos. y no lo va a anular. Pero Todo la lo realidad contrario. cuál es, que no podemos entender por qué haya conductas que se hacen con habitualidad y que están mal, decir que no hay que regularlas, digamos. Insultar, agredir en la cancha de fútbol, la violencia en el deporte hay que castigarla. A ver, y hay que castigarla y eso. ¿Y sabes por qué? Porque eso echa a la gente de la cancha, digamos. A ver, yo soy hincha de gimnasia y voy a la cancha y por ahí antes iba más con mi hija y ahora no hay tribuna visitante, pero en un momento cuando competíamos con los equipos acá,
Y por ahí se armaron, yo me acuerdo en el estadio una vez, un partido de gimnasia de Maipú, donde se vino la popular de Maipú a pelearse con la gimnasia y pasaron por la platea. Digamos, y que no Estamos vamos hablando de dos cosas pero eso, distintas. pero no Una vamos a cosa es la tipificar. violencia y otra cosa Bueno, pero es que el insulto genera violencia. es la mofa o la burla o Pero es que el insulto algo que genera ofenda el insulto genera violencia y la falta un político, por pero es que a nadie hay que permitir que insulta ni ofenda a nadie, digamos, no, a ver, ¿Y la quién falta va a de determinar? bueno, pero hay que regularlo, digamos, con eso. Sí me quiero tener lo del ¿cuántos boleto, puede días ser de Sí, ¿quiere? lo del boleto que dijo Dale. ahí el mensaje. Está tipificado el tema de la persona que se sube al boleto, Sube sube al al micro y no paga, el boleto. está tipificado Sí. en el código de falta. En el caso de la mujer esta, supuestamente le había pagado a alguien y nunca se pudo acreditar que había una persona que había pagado 2 veces. Entiendo yo, y esto no lo tomen al pie de la letra, porque puede alguno tal vez tiene un proceso y me va a echar la culpa a mí, digamos. Sí. Yo creo que el subir y pagar el boleto con la tarjeta de otro no está tipificado. O sea, que estaría permitido. Estaría permitido, tal vez sería una falta moral, digamos, pero no un hecho, una falta ni estar tipificado. falta moral? No, digo, Moral es no pagarle a la persona que sube y no tiene... por eso, sería una ¿viste? falta Eso moral. sería una por, falta por moral. eso, por eso. Pero el tema de la mujer fue que creo que no se puede acreditar que haya una persona que haya pagado 2 boletos con una misma tarjeta en el horario que esta mujer pasó. Eso al menos lo que yo leí en los medios y eso. Y está tipificado actualmente el código de falta en el no pagar el boleto. Y se hace un procedimiento de hace ya tiempo, digamos, donde intervienen los jueces, interviene qué sé yo, y ahí es donde surgió, por ejemplo, una inspección de rutina que se hace, ahí pasó lo de la mujer. Claro, sí, igual habiendo tantas cosas por mejorar en nuestra sociedad en general, que le dediquemos tanto tiempo justamente a este tema de que te puedan llegar a prestar el abono, ¿no? Me parece que es un... Por eso, pero no es el Es tema del irrelevante. préstamo del abono, es la persona Sí, no, que sube, es obviamente la que que la sube sin persona pagar. no, hay, otra cosa. hay Y un con- evidente interés en disciplinar socialmente. Esto no se da en la puerta del Dalvean, esto se da en los barrios favoritas, en los barrios populares. Hay una tendencia a un Estado completamente policial, opresivo. Y fíjense a lo que hemos llegado. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero se ha invertido la carga de la prueba. La carga de la prueba es, todos somos, principio del derecho, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Ahora no, ahora todos somos culpables hasta que demostremos lo contrario. No, no sos culpable. A ver, Vos sos portador de un vaso, sos culpable. Y tenés que demostrar, a partir No de es un hoy, vaso, de lo no, que lo votaste, está- Pablo, lo a está partir llevando de al hoy absurdo. tenés que demostrar que sos inocente por llevar un vaso. no, a ver, En pues la mano, en no la- es llevar en la vía no es llevar pública. un vaso, no está, Hay que demostrar la está inocencia y no llevándolo la al absurdo, culpabilidad. No, está llevando al es absurdo, así, es se llevar ha una invertido ganzúa a la las carga 3, de es la llevar, prueba. es llevar una ganzúa a las 3 de la Este mañana a 20 régimen. kilómetros de tu domicilio. Pablo, este régimen está llevando a ese tipo de cosas Este absurdas. régimen, ¿sabes lo que trata? Tenemos de que dar? demostrar Esto- que somos inocentes. Este régimen trata de Somos darle todos culpables. tranquilidad a la gente que trabaja y que sufre la delincuencia todos los días. No, y eso es lo que el busca. tipo que labura y va, tiene que demostrar que no es El culpable tipo que de labura, colarse en el micro. no, el Y te tipo- bajan del micro, como si tenés fuera que plena mostrar, dictadura porque militar. vos tenés la tarjeta y vos tenés la tarjeta A y los listo. que no Pero es demuestran que han dictadura pagado, militar, a los ver, llevan en colectivo cuando hasta nosotros la éramos chicos, comisaría, cuando tienen que estar cuando horas en la nosotros éramos, comisaría, cuando es un éramos, cuando nosotros éramos disparate. chicos, subían los inspectores y más vale que tuviera el picaboleto y tenés que tener el boleto. En todo a ver, caso, lo qué sé yo. bajaban o se lo hacían Después pagar, pero no lo llevaban se preso. cambió el régimen con la nueva licitación, donde el cual se paga por kilómetro de recorrido, entonces ahí la evasión la pagan todos los mendocinos, porque la verdad es que al propietario del colectivo le da igual, pagué o no pagués. Porque Sí. a ellos cobran igual por kilómetro recorrido. Tal cual. Entonces- Ahora, esos nunca van presos. Y si Los no, grandes ¿cómo? empresarios que se han Bueno, llenado pero de si vos plata crees con que- los fondos de los mendocinos... ¿Pero vos crees que han hecho algún están- hecho ilícito? No ¿Vos es crees que han ilícito hecho ilícito? porque lo avalan las leyes que votan ustedes. Bueno, Bueno, pero si hay un hecho Simplemente ilícito, lo por tenés que eso, porque denunciar, tienen Tito. políticos Hay que que avalan denunciar, esas sí, eso es atrocidades que están haciendo A con el ver, dinero yo de no los voté porque mendocinos. la licitación Estamos yo hace dándole 8 años, cientos de hace 8 años millones no de estaba. pesos antes de continuar con el debate, a tengo, empresarios y Que después dan tenemos trabajo- preso que al dan tipo que no trabajo puede mucha pagar la, gente, invierte la para que red haya trabajo, bus. digamos. Es una cosa tenemos insólita. justamente una llamada telefónica con Sonia Carmona, que es diputada provincial del PJ. ¿Qué tal, Sonia? Te saluda Gastón Lucero. Bienvenida a Distintos Parecidos. Hola, buenas tardes. Primero lo que quería consultarte es sobre tu proyecto que tiene que ver con la protección al docente y que nos cuentes más o menos de qué se trata esto y cuál es la situación en la cual se encuentra. Sí, no es un proyecto de mi autoría, sí, de parte del bloque al que pertenezco, el bloque de Partido Justicialista. He sido la voz cantante en el debate para los aportes y expresar desde nuestro bloque la mirada diferente sobre este tema tan importante, que lo consideramos importante en un avance hacia el resguardo de
de los docentes, y que bueno, en el 2014 hubo un tratamiento de una ley con estos objetivos. Bueno, hoy avanzamos un paso más, pero bueno, medio como que hemos estado debatiendo y hemos logrado postergar una semana más el tratamiento para incorporarle o ajustar la redacción de cada uno de los artículos. ¿Cómo sería puntualmente la protección justamente de los docentes ante un hecho de violencia en donde un padre o a lo mejor una madre se acerca a un docente y a lo mejor reacciona de forma violenta? Sí, por ahí lo que planteábamos nosotros, que no comprendíamos cómo en una misma legislación podías tratar el abordaje de abuso y de maltrato infantil, una modificación en el tema de las funciones de los asesores en el Ministerio Público, una modificación en una ley como es la del Estatuto del Docente y otra modificación que estas se van dando en cada uno de los artículos de lo que es el Código de Falta. Es como un cóctel bastante que te genera dudas al tener una diferencia de temas que son importantes todos y que tienen que ver con el docente, pero bueno, nosotros hacíamos hincapié en este primer artículo que lleva esta ley, que tiene que ver con cómo se aborda la situación de vulneración de derechos, un niño que es maltratado o abusado intrafamiliarmente o en algún otro lugar. Nosotros en ese artículo teníamos nuestras diferencias, porque bueno, se había dejado como que para resguardar, como nosotros coincidimos en esa actitud de resguardar a los docentes que en este caso, al tener conocimiento de una grave situación como esta de un niño, niña y adolescente en la provincia, tiene la obligación que se lo da la Ley Nacional 26.061 en su artículo 30, de la obligación de denunciar estos casos de maltrato o abuso. Entonces resguardamos al docente delegándole que el docente o la autoridad de la escuela le avise o comunique al asesor de menores para que esta persona es la que se encargue de hacer la denuncia ante la Fiscalía, que antes lo hacía directamente docente, celador o autoridad de la escuela que tuviese conocimiento de esta situación. Nosotros en eso estamos de acuerdo. En lo que diferimos es que creemos que debemos también respetar el tema de la legislación, la 26.061, porque no es, en una ley no debemos contraponer un derecho, que es la de los docentes a resguardar su integridad física, contraponerlo a un derecho a un niño, niña, adolescente. Me parecía que era un debate interesante de no poder en ninguna legislación contraponer dos derechos de personas en la provincia. Entonces nosotros lo que aportamos es que se complemente lo que dice la ley 26.061, que no solo se le comunique al asesor de menores para que realice la denuncia pertinente, sino que se le comunique en forma urgente al OAL, porque el OAL es el área que tiene la aplicación de la ley 26.061 de protección de niñas y niños y adolescentes, y ellos son los encargados de dictar medidas de protección ante una situación de violencia. Sonia, ¿cómo estás? Pusimos como ejemplo Te doy el ejemplo del caso de la nena que la mató el padrastro en San Luis. En ese caso la nena expresa que sufría abusos en su casa. La docente, el directivo lo que hace es llama a la madre para comunicarle de esto y bueno, se actuó mal ante una situación exponiéndola a la nena, porque ahí sí o sí tenés que comunicar al OAL para que dicte las medidas de protección, si es en este caso que lo debieran haber hecho en esa situación de sacar a la nena del hogar, y no lo hicieron. Se lo dicen a la madre dice que la nena miente, se pide el traspaso, se va de la provincia, se va a San Luis, y bueno, pasa lo que todos conocemos. Entonces nosotros creemos que son dos cosas que sí o sí hay que hacerla, porque convenciones internacionales y leyes nacionales para resguardar a las niñas, niños y adolescentes ya están previstas en esa legislación, que es decir, al orden de comunicar a la institución de aplicación de la ley de esta situación para que
dicte las medidas, resguardar al niño en el caso de cada una de las situaciones y particularidades será sacarlo del hogar, resguardarlo si ha sido abusado o maltratado en su hogar o tomar las medidas que deben Sonia, hacer quería de preguntarte forma también, urgente. además, Sí. ¿qué tal? Marcelo Sastre te saluda, ¿cómo estás? Hola, Marcelo, buenas tardes. Ya estás ejemplificando por qué es necesario avanzar con este proyecto de protección docente, pero quería preguntarte también cuáles son aquellos otros ítems que considerás que son fundamentales para poder actualizar el código de faltas. Sí, en lo que se refiere al tema de la modificación del código de falta tiene que ver con que hoy se ha incluido al docente y a las autoridades, que por ahí nosotros también fue un debate de decir, en ese artículo habla de funcionarios públicos, el ejecutivo, el legislativo o judicial, nacional, provincial, se incluyó municipal, que no estaba. Nosotros decíamos, un docente es un funcionario público, es un trabajador del Estado, y como que veíamos que se estaba en ese artículo o en esa redacción que actualmente rige en la provincia abarcado. Pero no consideramos que sea una redundancia poner docente específicamente, autoridades de las escuelas, y se amplió, hubo una ampliación porque en el Senado creo que el senador Amtus en su momento había presentado una legislación sobre también sanciones para en el caso de que sean agredidos los notificadores que van de AISAN, cuando él estaba a cargo de AISAN, los notificadores que van a las casas a hacer las inspecciones o notificar de alguna falta en ese caso del servicio de agua. Entonces, creímos que pertinente eso, creyeron en el Senado y nosotros coincidimos, y es el tema de ponerlos a los docentes como un funcionario de jerarquía cuando es agredido, y en eso la falta es de 30 días de arresto. Así que en eso coincidimos. Lo otro, lo que tiene que ver con el estatuto del docente, lo que se modifica es, hoy habría un asesoramiento, es lo que se rige en caso de que el docente tenga algún tipo de problema que sea judicializable, tiene solo un asesoramiento. Hoy se amplía y lo que se estaría incorporando es un patrocinio por parte de abogados de la Dirección General de Escuela que lo acompañarían y serían sus patrocinantes en cada una de las situaciones que cualquier tipo, es una variedad amplia, para no especificar cuál, sí van a contar con ese profesional que pueda acompañar cuando el caso sea judicializado. Perfecto. Sonia, muchísimas gracias por la comunicación telefónica con Distintos Parecidos. Gracias a ustedes. Que tengan buenas tardes. Bueno, ya hablábamos con Sonia Carmona, diputada provincial, que también responde al Partido Justicialista, y también mostrando su visión en cuanto a estas modificaciones que sufre el Código de Falta o que se están realizando justamente en el día de hoy. Y preguntaba, que también es una pregunta que hemos realizado también en el transcurso del programa, acerca de aquellos otros ítems que se tienen que tratar, porque hay ciertos vacíos o ciertos tratamientos que, o habría que actualizar o rever. Por ejemplo, uno de los puntos que también podríamos llegar a mencionar es el caso de los trabajadores sexuales. Sí. ¿Cómo está contemplado en el antiguo Código de Faltas y cuál es la opinión que se puede llegar a tener ahora con respecto a esto? Sí, el Código Viejo, el vigente todavía, establece la prohibición de la oferta de sexo de la mujer y el homosexual. Lo cual ya está dando la pauta de lo homofóbico de este código, ¿no? Sí. Y lo machista también, lo discriminatorio, ¿no? Claro, y lo machista, exactamente. Evidentemente esto está expresando algo muy retrasado culturalmente, y nosotros tenemos que terminar con este tipo de prohibiciones. O sea, la prostitución no se va a resolver prohibiéndola o castigando a la prostituta o al cliente. La prostitución lo peor es que hoy se castiga es una situación de degradación social producto de todo un régimen social que no da perspectiva a la mujer o a la persona que se prostituye en un trabajo con un buen salario, con una buena inserción social. O sea, acá estamos hablando de todo un problema de régimen social que hay que modificar. Estas cosas no se modifican con leyes, y mucho menos leyes represivas.
¿Vos cómo ves esto de servicios sexuales? Sí, a ver, lo que tampoco podemos ir al extremo, yo creo, de permitirlo en cualquier lado, o sea, porque a un colegio. ¿Va a permitir la oferta de sexo en la puerta de un colegio? O sea, entonces lo que hay que ver es cómo... Sucede igual. No, a ver, por eso, Sí, pero sí. por ahí por el absurdo uno puede ver. Entonces lo que hay que ver es la manera a ver, vuelvo a los códigos de convivencia, los códigos de falta son de vecindad, digamos. Entonces hay que ver donde se contemplen los derechos de todas las personas, digamos, de uno y otro, digamos. Entonces hay que ver cómo se le permite a esta persona que ejerza su actividad en una zona, pero también que esto no altere la vida cotidiana de la otra, de otra familia, digamos. Entonces hay que ver cómo hace. De hecho, en Buenos Aires se resolvió con la zona, digamos, la famosa zona roja, digamos. Claro. O sea, hay, qué sé yo, digamos. Hay que ver cómo hacer para que haya una convivencia pacífica todo, digamos. Bien, bueno, nos vamos a ir a un corte, pero vamos a dejar y vamos a intentar hacer, como si se quiere, para el próximo bloque, un análisis más político de por qué la aprobación de esta modificación del Código de Faltas por ahí generó cierta división en los bloques que componen la legislatura. Lo vamos a dejar picando para los entrevistados y ya después lo retomamos en el próximo bloque. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Tercer bloque en Distintos Parecidos, estamos debatiendo, charlando también sobre la modificación del Código de Faltas aquí en la provincia de Mendoza. Junto a nuestros invitados estamos con Pablo Priore y también Héctor Fresina. Y recién justamente se daba un debate acá afuera, siempre decimos que por ahí en los cortes se da el debate más rico, en donde bueno, se empiezan a conocer las posturas y hablamos justamente de la aportación de un arma de juguete, una imitación, en donde una situación común, padre e hijo en una plaza, a las 5 de la tarde, suponiendo que un oficial los aborda y le hace algún tipo de planteo en cuanto a esta situación. ¿Cómo debe de reaccionar el oficial ante esta situación? A ver, primero, dificulto que un oficial a las 5 de la tarde, si está un padre y un niño jugando, vaya a abordarlo por tener un arma de réplica, digamos. Después, a ver, los menores son inimputables, o sea, no se puede juzgar a un menor por tener un juguete, digamos. O sea, eso no está comprendido en el Código de Falta, queda totalmente fuera del Código de Falta, pues es inimputable la persona. A ver, un menor de 10 años que cometiera un hecho, el más aberrante, el más grave de todo, no puede ser penado por nuestra legislación. Distintos otros criterios, otros países, digamos, pero acá menores de 16 años son inimputables, o sea, no entran comprendidos entre el Código Penal ni el Código de Falta, digamos. Bien, ¿están así? No es tan así, y esto lo señaló no alguien del Partido Obrero del Frente Izquierda, sino alguien del Partido Demócrata. Hoy en la sesión, Marcos Niven, diputado del Frente Cambia Mendoza, del Partido Demócrata, señaló justamente su oposición, digamos, una especie de crisis ahí en el bloque oficialista, porque en el segundo artículo de la ley que se votó hoy, establece que es una falta la aportación de armas de un menor de 18 años y que el responsable es el padre de ese menor. Esto fue señalado por Marcos Niven, diputado demócrata, como una crítica a lo que se estaba votando, diciendo no puede ser que en el caso del elemento contundente o punzante que se había votado en el artículo 1 exista la posibilidad de que se demuestre que no es para un delito y que en este segundo artículo, que habla de las armas de juguete, las réplicas, no exista ni siquiera la posibilidad de demostrar que no es para un delito y ya se lo tipifica como falta. Eso justamente fue el argumento de Marcos Niven cuando se manifestó en contra de este artículo. Bueno, yo recién decía, antes de cerrar el bloque anterior, mencionaba el tema de qué análisis se puede hacer político al momento en que algunos bloques por ahí, como lo decías vos, Marcos Niven, a lo mejor plantea algunas cosas en cuanto a lo que se estaba votando en ese momento, pero se empiezan a fragmentar por ahí los bloques donde algunos piensan de una forma y otros piensan de otra. ¿Qué análisis se puede hacer de eso políticamente? Bueno, esto se da también en el Senado, ¿no? Tuvimos ayer una sesión caída en el Senado justamente porque dos senadores radicales no le dieron quórum para lo que pretendía hacer el Ejecutivo con la Suprema Corte de Justicia, que era agregarle 2 miembros para, entendemos nosotros, revertir la composición política de la Corte y que pueda asumir el control político el Ejecutivo sobre el Poder Judicial, lo cual es la suma del poder público en la provincia. Tiene mayoría en las 2 cámaras, tiene el Poder Ejecutivo, la mayoría de los municipios, vamos por la Suprema Corte de Justicia.
tanto es este avance antidemocrático del gobierno que ha generado, en el radicalismo por lo menos, una ruptura que se manifestó ayer en el Senado. Hoy Marcos Niven, insisto, del Partido Demócrata, presenta esta disidencia en relación a la ley que se votó, y hay sectores que, por ejemplo, frente al problema de la Suprema Corte, caso Pereira, caso Marcos Niven también, están planteando que no lo ven como algo positivo. Hay a pesar de todo el triunfo electoral y el envalentonamiento de Cornejo, está creando, este avance antidemocrático está creando ciertas rispideces al interior de Cambiemos. No lo veo así, digamos. No es la primera vez que Marcos planteó una disidencia, ni que Guillermo planteó una disidencia. La semana pasada se votó ley de tránsito, Ricardo Mansur se pidió abstenerse porque no compartía el criterio, más allá que el intendente de su departamento, Miguel Ronco, lo avalaba. Son disidencias que sean propios del seno y que está bien que se den. Yo creo que está buena la discusión y está bueno que se dé la disidencia. Yo planteo por ejemplo, el tema de la Corte. Yo he planteado que, si bien lo menos simpático del proyecto son la elevación a los 9 miembros, la Corte como está no creo que le esté resolviendo el problema a los mendocinos, y no creo que sea bueno ni siquiera para la misma Corte, porque no goza el prestigio que uno como mendocino quisiera que tuviera la Corte, digamos. Uno quisiera tener la mejor Corte y que considerar la mejor Corte, y yo creo que en la concepción de la gente no es así, y que, como dije ayer en otro programa, hay que zamarrearlo un poco, porque yo creo que la Corte tiene que tomar una actitud mucho más acorde con los tiempos actuales y avanzar en el proceso de modernización para agilizar los procesos. A ver, no es justo que haya infinidad de personas que estén cumpliendo una condena que no está firme, por ejemplo. Ni infinidad de personas que han sido víctimas de un delito y que ese delito no tenga una persona con condena firme, digamos. No es justo para ninguno de los dos, ni para la persona que está con privación de la libertad sin un proceso firme, ni para la otra. No es justo para los empleados con laborales o con accidente de trabajo que están esperando su resolución en la Corte, ni es justo para los vecinos de La Cera y de Luján que no esté resuelto el conflicto de límite. Digamos, entonces hay un problema serio en la Corte de demora, y todo. Lo menos simpático del proyecto, como siempre digo, es que se amplía a 9, y creo que hay que poner el ojo en la idoneidad de quienes son los jueces que integran, digamos. Y retomando el tema del código de faltas acá en la provincia de Mendoza, vos justamente planteabas o tenías un proyecto que tiene que ver con un código de convivencia. ¿Nos puedes contar un poco sobre esto para más o menos marcar la diferencia entre uno y otro? No, es lo mismo, digamos, lo mismo. Pero por ejemplo el tema de las multas. Las multas están fijadas moneda 1965. Sí. En el código nuestro proponemos que sea una unidad fija, entonces se va actualizando como se estableció, por ejemplo, el JUS en el caso del Código Procesal Civil, que es una unidad de medida que entonces no se va desactualizando. Eso es una de las cosas que se propone, digamos. Básicamente tiene algunas cosas, digamos, sería hay mucho para explicar del Código de Convivencia, pero por ejemplo se suprimen las multas en suspenso, digamos, hoy la multa queda en suspenso, no se cobra, la idea es que se cobre la multa. Se establece el sistema, una modernización del sistema para que sea de aplicación el sistema acusatorio, como está rigiendo el resto del Código Penal, y que la persona del juez sea distinta a la persona del fiscal, o sea, quien investiga no sea el mismo que juzga, cosa de garantizar la independencia. Básicamente esos son los grandes rasgos, digamos. La tipificación de los hechos son muy parecidos, nada más que más modernizados. Bien. Sí, llama la atención por ahí lo paradójico de esto de que cada vez que se habla de código de faltas, de convivencia, que digo, son temas en los que si es para la mejor convivencia de todos, deberíamos de coincidir y no discernir ni estar en desacuerdo. Sin embargo, siempre se ha generado alguna especie de disconformidad, y mencionábamos antes del comienzo del programa lo que se había dado con el código de convivencia en Capital, cuando en su momento pretendían que no hubiera en Capital ni trapitos ni artistas callejeros, como para mencionar un antecedente de un código de convivencia que también en aquel momento generó cierta resistencia por cierto sector de la sociedad, ¿no? Digo, es algo que se repite. Yo creo, a ver, y en esto creo que son más que nada concepciones que uno tiene de cuál es el rol del Estado, digamos, y esto creo que ahí es donde tenemos la mayor disidencia con Héctor, digamos. Él considera donde el Estado prácticamente tenemos que vivir prácticamente casi anárquico, digamos, un Estado lo menos presente, porque él todo lo que sea poner orden considera que es represión, digamos. Yo creo que el orden ayuda a la convivencia, digamos, son distintas concepciones de, qué sé yo. Todos los extremos son malos, digamos. O sea,
llevaron un coso donde, a ver, yo esto lo decía, los artistas callejeros, por ejemplo, yo creo que hay que diferenciarlo del trapito, digamos. O sea, y dentro de los trapitos hay distintos, digamos, ¿no? Hay trapitos que están ahí porque tienen una situación social, que no tienen trabajo, qué sé yo, y van, y tienen una forma de ser, y hay otros trapitos que se han acaparado de zonas que son altamente rentables, y que muchas veces son los que nadie los toca, digamos. O sea, por lo general ahí tal vez coincido con el Tito, que por ahí a eso son un negocio donde es compartido con algunos sistemas y el otro no, digamos. Por eso digo, creo que todos los extremos son malos, digamos, y creo que nos cuesta mucho nosotros conseguir entender lo que son los consensos, digamos. Y confundimos consenso con unanimidad, digamos. Y el consenso es tratar de lograr la mayor cantidad de acuerdos donde todos cedemos un poco, que muchas veces la legislatura se logran consenso y se trabaja, y hay otros que entienden que no, que hay posiciones que son terminantes, en las cuales no se puede hacer ni una coma, y terminan votando en contra o absteniéndose, digamos. Eso nos pasa a diario en la legislatura, digamos, pero son concepciones distintas, pero creo que se puede lograr código de convivencia, todo, y hay que trabajar, digamos. Y hay que acostumbrarnos a trabajar en los consensos, digamos. Venimos de muchos años, a ver, somos una democracia joven, más allá que tenemos 30 años de democracia, y encima vinimos de un golpe militar donde hubo mucha violencia, digamos, ante un sistema violento anteriormente al golpe militar, con sectores paramilitares, digamos, 75, digamos, y después estos últimos 12 años donde se trató de buscar al otro en el enemigo y no un adversario, digamos. Y eso creo que nos está costando todavía aprenderlo a los argentinos, digamos, y muchas veces nos cuesta a nosotros en la legislatura. ¿Vos decís que ya no se ve al otro como un enemigo? No, hay que verlo, a ver, yo no lo veo, a ver, y de hecho, a ver, más allá que tenemos discusiones, tenemos todo, en la legislatura tenemos, y en las comisiones se ve, donde hay una buena convivencia, se habla, se disiente, y hay cosas que se comparten y cosas que no, pero no hay un clima del enemigo, digamos. Yo al menos lo veo así, digamos. Yo lo veo desde el punto de vista... De hecho, he conversado con un amigo mío. Sí, de hecho, tenemos un amigo en común. Hay en todo orden un Estado atrás que concentra la fuerza pública para hacer cumplir ese orden. Lo que cuestiona el Frente de Izquierda, el Partido Obrero, es cuál es el orden que impera en esta sociedad. Entonces, ahí nosotros vemos que hay intereses opuestos en esta sociedad, entre los que viven del trabajo ajeno, de la explotación del trabajo ajeno y de la usurpación de los recursos públicos, que son el gran empresariado, el capital financiero, los grandes grupos económicos, y la población trabajadora tiene otros intereses. Recién hablábamos del problema de esta mujer que fue presa varias horas por no poder demostrar el pago del boleto con la Redbus. Pero el señor fulano que maneja las empresas, el dueño de las empresas de transporte, que se han llevado cientos de millones de pesos del Estado, de la plata de los mendocinos, que no va a los hospitales, que no va a la salud, que no va al IPB para hacer casa, esa plata fue a parar a los bolsillos de esa gente que no va presa. Esa gente se reúne y hace sus fiestitas y demás con todo el staff político del momento. Y son los que gobierno tras gobierno siguen llevándose esa plata. Entonces son intereses opuestos. Y la sociedad se organiza en función de los intereses de esos sectores que concentran el poder económico. Y las leyes represivas son para los que no gozan de lo que sí goza ese sector social. Entonces nosotros defendemos las libertades de esa gente, de los trabajadores, para organizarse, para luchar y para imponer otro orden. Porque el orden capitalista nos está hundiendo en la miseria, en la barbarie. Tanto en Argentina como en cualquier lugar del mundo, como en el Mediterráneo, donde cientos de personas mueren bajo el mar con los tiburones. Este es el capitalismo. En Venezuela. En Venezuela es capitalismo venezolano. No, un régimen socialista. No, por Maduro favor. dice el régimen boliviano, dice Lo que que es diga, socialista. lo que diga Maduro corre por cuenta de Maduro. O todos los cubanos que se tienen que ir en balsa a Miami. El socialismo justamente no prosperó porque el imperialismo... ¿Cuántas personas han muerto por los tiburones impidió yéndose de que se Cuba? desarrollen Pero ¿cuántos gobiernos obreros cubanos en el han muerto mundo? yéndose a Miami? Y hoy a 100 años de la Revolución Rusa están dadas las condiciones que se dieron hace 100 años para que se transforme esta sociedad. Bien, porque Tito. esta sociedad
no va más. Muchas gracias por venir. También te agradecemos, Pablo, por estar aquí en ustedes. Distintos Parecidos. Hemos llegado al final. Hemos llegado hasta el final, ojo con la vuelta al micro y bueno, será hasta mañana. Sí. Yo por las dudas... Ya tenés el sí, abono, perfecto. tengo para irme, tengo reduce. Bueno, nosotros nos reencontramos a partir del día de mañana con otro debate aquí en Distintos Parecidos a partir de las 19 por el canal 30 de la televisión digital abierta. Nos encontramos mañana. Chau, chau.